Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy nos cuenta San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a nosotros: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a hablar en este rato de conversación con Dios de esa identificación con Cristo, de ese ser otro Cristo, de ese ser el mismo Cristo. Y tu Señor Jesús nos enseñaste a hablar con el Padre como hablabas tú. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana consiste en hacer cosas, y efectivamente, pero sobre todo la iniciativa de la vida cristiana es de Dios. Dios actúa libremente en el alma, a la vez que ésta se esfuerza en serle cada día más fiel. Ya no podremos hablar de manera tan clara, pues los misterios de Dios son para nosotros incomprensibles. Hay una escena que todos la hemos escuchado también del Evangelio, en la que tu Señor te encuentras con la samaritana. Y en un momento dado le dices: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua que emana hasta la vida eterna. Si conocieras el don de Dios. Estamos llamados nosotros a conocer ese don, a meternos en ese don, a ser otro Cristo, a meternos en yo quiero ser hijo, no un esclavo que le va pidiendo cosas a su amo. Entonces, pues me porto mejor y me das esto más bonito, me das aquello otro. No, como un hijo que sabe que pues está ahí su padre y trabajan juntos en el negocio de su padre, aunque algunas veces el papá pues no le cuente exactamente qué es lo que quiere con el negocio, pero el hijo confía, confía. Decía San Pablo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y que no os pertenecéis? En estos días también leíamos unas palabras: sed perfectos como pues vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero esa perfección no es a punta de brazos, sino sobre todo a punta de oír. Como decía el Papa Benedicto el día de su posesión: no he venido a poner
a dar un programa de gobierno, sino a ponérmela a escuchar la palabra de Dios y a llevarla a la práctica. He venido a ponerme a la escucha. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Dice el Papa Francisco en la Christus Vivit: somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien común de las capacidades que recibimos. Y en otro momento dice: recuerdo que la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, un adorno que me pueda quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no me puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Vamos pues a pedirle a Dios Espíritu Santo que nos llene, que nos transforme, que nos cambie, que nos alimente, que nos ayude a darnos cuenta quiénes somos nosotros en el mundo. Somos Cristo, el Emmanuel. Somos el Dios con... somos el Dios con nosotros, o el Dios con la gente, el Dios en las personas. San Pablo también nos dice: ya no eres esclavo, eres hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, con tal de que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. La presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu nos asemeja a Jesús. Nos permite tratar a Dios como Padre. Hágase tu voluntad. Aunque a veces no la vea. Pues aunque a veces estemos allí en el huerto de los olivos y le digamos: pero veo que voy a ser crucificado. Pero no sé, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Si es posible que pase de mí este cáliz. Y se lo repetimos. Ayúdame. Ayúdanos a cada uno de nosotros y que pase este cáliz. Que se haga tu voluntad y no la mía. En este misterio nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. La vida de Dios en nosotros se despliega mediante la acción del Espíritu Santo, y a ese efecto la acción de Dios se le llama gracia. La gracia nos va haciendo semejantes a Cristo y nos introduce en la vida trinitaria. Todo esto es un don de Dios. El que nosotros nos metamos en la vida de Dios. Ayer leía unas cosas espectaculares de Leonardo Polo, en las que va diciendo lo siguiente, por ejemplo: ser persona significa ser quién. Quién humano significa coexistir, así como en las tres personas divinas, en las tres personas hay una coexistencia. El Padre con el Hijo con el Padre, y el Espíritu Santo pues está ahí. Y es la coexistencia. Pues digamos que nosotros también estamos ahí. Dice, entender a la persona en universal es incorrecto, sin más, porque nosotros
Si conformulamos el concepto de persona, eh, la persona no es una cosa, pues nosotros no podemos ser incluidos en ese concepto, porque cada uno de nosotros es distinto. Ahora, cada uno de nosotros es distinto, pero estamos metidos en los demás. Perdón. Bueno, a seguir entonces la meditación, eh, mirando cómo nos podemos identificar más con Cristo, cómo podemos ser más Dios. Dice el Papa Francisco, también en Christus Vivit, tenemos que reconocer en nuestra vida para qué estoy hecho, para qué paso por esta tierra, cuál es el proyecto que el Señor tiene para mi vida. Él no me indicará los lugares, los tiempos y los detalles que yo elegiré prudentemente, pero sí hay una orientación de mi vida que Él debe de indicarme porque es mi creador, mi alfarero, y necesito escuchar su voz para dejarme moldear, para dejarme llevar por Él. Entonces, sí seré lo que debo ser, y seré también fiel a mi propia realidad. Para cumplir la vocación, es necesario desarrollarse, hacer brotar y creer lo que uno es. Lo que uno ha sido llamado a ser. Pues no somos creadores de nosotros mismos. Dios nos pensó desde la creación del mundo. Somos co-creadores con Él. Somos copartícipes de nuestra propia existencia. Entonces, pues vamos a decirle al Señor, ayúdame en este ser copartícipe, ayúdame a llegar, ayúdame a ser, ayúdame a amar. Eh, entonces, vivirlo. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer se trata de descubrirse cada uno a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque toda la vida del hombre es una vocación, es una llamada. Tu vocación te orienta a sacar fuera lo mejor de ti, para la gloria de Dios y el bien de los demás. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, nos damos cuenta de cosas que ni siquiera se nos había imaginado que pudiéramos sacar adelante? Ni siquiera se nos había imaginado que podíamos ver cómo hacer. Vamos a mirar no solamente cómo hacer cosas, cómo rellenar el tiempo. Porque pues puede ser que en nuestra vida uno diga, no, entonces yo lo que tengo que hacer es estudiar, 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 estudiar. La vida, como dice Susana Tamaro, no es una carrera, sino un tiro al blanco. Y en nuestra carrera, lo más importante es esa identificación con Cristo, ese hacernos otro Cristo. Entonces, sí, eh, hay una frase que a mí me impactaba de San José María. Esto me sirve a mí para llegar a aquello que yo... Lo mismo que le preguntan a Madre Teresa de Calcuta cuando le plantean recibir el Premio Nobel de Paz. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Esto para qué sirve? Si no, no lo hubiera recibido. Un premio por un premio, pues no sirve. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti. El asunto no es hacer cosas, sino hacerlas con un sentido
y una orientación. Al respecto, San Alberto Hurtado decía a los jóvenes que hay que tomarse muy en serio el rumbo. En un barco, al piloto que se descuida se le despide sin remisión, porque se juega con algo demasiado sagrado. En la vida, cuidamos de nuestro rumbo. Cuidamos el ser otro Cristo. Nos damos cuenta de todo lo que implica, pues aunque tengamos 99 años o 120 años, todo lo que implica lo que Dios quiere de nosotros. Si fuera necesario detenerse aún más en esta idea, yo ruego a cada uno de ustedes que le dé la máxima importancia, porque acertar en esto es acertar, fallar es simplemente en esto es simplemente fallar del todo. Si no sabemos para qué somos, si no sabemos para qué estamos, fallamos del todo. Vamos pues a mirar cómo podemos cada uno de nosotros darnos cuenta y pedirle luces, pues cuando estamos haciendo este rato de oración, cuando estamos haciendo un curso de retiro, cuando hacemos un, un parón en la misa, o simplemente cuando trabajamos y le pedimos luces al Espíritu Santo, eso es lo que obtenemos, luces, para ir, pues digamos que mirando cómo parecernos cada día más a Jesús, mirando cómo ser cada día más Cristo, mirando ser como cada día más el mismo Cristo. Y don Juan Luis Lorda dice, el parecido con Cristo crece poco a poco en la medida en que nos correspondemos a los requerimientos de Dios. La acción del Espíritu Santo en el alma nos lleva a conocer mejor a Dios, a confiar en Él, a amarle más, amando también por Él a los demás. No es simplemente, pues ya lo leíamos en estos días cuando el Papa Francisco habla de la oración de intercesión, que dice que la santidad no es simplemente alcanzar un grado de irracionalidad o cosas medio locas al margen de los demás, sino que estamos llamados a hacer para. Eso se manifiesta en que vivimos como Cristo hubiera vivido si hubiera encontrado nuestro lugar en nuestras circunstancias. Y en cada momento es bueno que le vayamos preguntando, Señor, ¿tú qué harías? ¿Tú qué haces? ¿Qué crees que debo hacer hoy? ¿Qué crees que debo hacer con mi hijo, con mi hermano, con mi padre, con mi novia, con mi novio, con esta persona? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con la persona que está en la esquina? ¿Qué debo hacer para vivir mejor la justicia? ¿Qué debo hacer para vivir mejor la caridad? Dice don Juan Luis, la identificación con Cristo tiene un aspecto misterioso. Toda la vida de Cristo, pero especialmente su pasión y su muerte, repercuten y viven en nosotros. Si nosotros hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo, es a través de su muerte y de su resurrección. Cada uno de los sacramentos suponen y proporcionan esta identificación. También aquí se trata del modo misterioso del obrar de Dios. Dios ha querido realizar la redención mediante unas acciones concretas de Cristo cargadas de simbolismo. También se nos aplican concretamente los efectos de estas acciones mediante los símbolos sacramentales, el agua, el aceite, etc. Y dice, y vamos a identificarnos con Él. Cuando yo me bautizo, me identifico con Cristo. No simplemente me hago hijo de Dios, ya somos hijos de Dios. Pues desde Adán y Eva éramos hijos de Dios, pero aquí ya nos identificamos más con Él. En la, en la confesión,
pues volvemos a identificarnos, volvemos a, a- a recobrar aquella imagen de Dios. Hay una frase muy dura en el Evangelio. Yo creo que la frase más dura del Evangelio no es no tienen vino, eh, de que contaba en las bodas de Caná, sino no os conozco. Que Dios Padre no nos conozca porque en nuestra vida nosotros no estamos mostrando la imagen de su Hijo. Pues pues obviamente eso solamente se hará si estamos en el infierno. Aquí, de todos modos, se seguirá mostrando sí, sí te conozco. Pero la confesión es uno de los medios a través de los cuales Dios nos lleva precisamente a que nosotros nos parezcamos nuevamente, a que recobremos la imagen que hemos perdido del Hijo, a que nos lleve a que seamos nuevamente Cristo. San Pablo lo dice: despojaos de vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, para renovar el espíritu de vuestra mente y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la naturaleza y en la santidad de vida. Vamos a mirar. En otro momento dice: examinad qué es lo que agrada al Señor, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo presente, que los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Y procuremos despojaos del hombre nuevo y revestidos del hombre nuevo. ¿Y cómo? A través del sacramento de la confesión. Pues estamos en parecernos a Cristo, ser otro Cristo. En todo tenemos muchas cosas por delante, pero si nosotros le ponemos las cosas difíciles a Dios, es muy complicado. Hay que ponérselas fáciles. Hay que aprovechar y que las cosas sean mejores y más fáciles para Dios. Entonces, pues alguna vez alguien mm, me decía, es como cuando a uno se le van acumulando o en el parabrisas del carro, va dejando que se le acumule polvo, tierra, y ya uno después no ve nada. O en las gafas que uno usa, pues yo todavía uso gafas, eh, pero en un momento dado uno puede eh, mirar y no ver nada porque las gafas están totalmente sucias. Aunque, pues digamos que el pecado no son esos sucitos, sino que el pecado es destrozar la imagen de Dios en nuestra vida. Es destrozar a Cristo en nosotros. Es intentar echar al espíritu de nuestra alma. Por eso, pues hay que pedirle a Dios, ayúdame a mostrarte, ayúdame a ser cada día más como Jesús. Eh, entonces, pues vamos a mirar cómo podemos hacer nosotros para identificarnos más con Cristo. A través, pues obviamente primero el bautismo, después de la confesión y finalmente a través de la Eucaristía. Cómo me hago uno con Él, cómo me hago uno contigo y cómo vivo eso que tú le dijiste a San Agustín: no me transformarás tú en ti, sino que yo te transformaré en mí. ¿Cómo dejamos que Cristo nos transforme en Él? Se trata de amar con el amor de Dios, identificarnos con Cristo.
Y el amor de Dios se caracteriza porque Dios no ama cosas porque sean buenas. El amor de Dios es previo a todo, hace bueno lo que ama. Por eso se entiende que al amar con el amor de Dios no podemos limitarnos a amar solo a quienes nos resultan simpáticos. Hay que amar, si nos parecemos a Él, amarlos a todos. Amar lo que Jesús ama, hacerse uno con el amor. Este es el proyecto que Jesús nos pone y que Dios nos había dado desde el Antiguo Testamento, pero Jesús nos lo pone y ya San Agustín nos lo concreta. Ama et fat quod vis, ama y haz lo que quieras. San Jerónimo nos cuenta una anécdota de San Juan. El aventurado San Juan Evangelista, cuando moraba en Éfeso y apenas podía ir a la iglesia, sino en brazos de sus discípulos, y no podía decir muchas palabras seguidas en voz alta, no solía hacer otra exhortación que esta: hijos míos, amaos unos a los otros. Finalmente los discípulos y los hermanos que le escuchaban, cansados de oírle decir siempre lo mismo, le preguntaron: ¿por qué nos dices esto? Y San Juan le respondió: porque este es el precepto del Señor, y con cumplir esto es más que suficiente. Ser otro Cristo. Descubrir el cómo ser otro Cristo. Llegar a ser aquello que Dios quiere. Dios no nos limita. Dios no hace que nosotros lleguemos hasta cierto punto. Dios quiere que nosotros seamos. Quiere que nosotros vayamos. Concluyamos este rato de oración acudiendo a María, nuestra Madre, pidiéndole a ella: ayúdanos, Madre nuestra, a parecernos cada día más a tu Hijo, a ser otro Cristo, a ser el mismo Cristo, a ser ipse Christus. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.